Seguimos en segunda página, horario y momento del día que a mí me pica el bichito de la curiosidad y quiero saber, y ella me responde, qué se dijo en el país, qué se dijo en la patria. Cintia Capdevila. La pobreza sería peor si el Estado no hubiera auxiliado durante la pandemia. ¿Quién lo dijo? Fueron declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero tenemos la voz del presidente. ¿Y qué decía? Decadente. Era una Argentina endeudada y era una Argentina con pocas perspectivas de futuro. Lo cierto es que, aún así, con todo lo negativo que la pandemia conlleva, justo es decir que también es una oportunidad. Porque la pandemia lo que nos permitió es dejar al descubierto muchas cosas. Nos permitió dejar al descubierto la debilidad del sistema económico del mundo. Porque repentinamente un virus que es imperceptible a la vista humana puede arrastrar no solamente la salud y la vida de los seres humanos, sino puede arrastrar a la economía del mundo como la arrastró. Y eso me parece que es para que lo pensemos, porque en las últimas décadas el capitalismo empezó a funcionar con otra lógica, donde lo financiero fue mucho más importante que lo productivo. Y allí empezó a tergiversarse lo bueno del capitalismo, que es alguien que arriesga dinero para producir y dar empleo. Y eso empezó a tergiversarse el día en que el gerente de producción de cada empresa fue menos importante que el gerente financiero de la empresa. Porque este desarrollo y este despliegue con los derivados financieros que empezaron a mostrar su debilidad allá cuando explotó la burbuja del año 2008, la burbuja hipotecaria, ha expresado su total debilidad en esta pandemia, que no pudo sostener ni el valor de las acciones ni el valor de los bonos de las potencias más grandes del mundo, y que con la caída de la economía arrastró la caída del trabajo y arrastró el aumento de la pobreza. Hoy en Argentina supimos que tenés 4 de cada 10 argentinos en pobre. Y en eso tiene que ver mucho la pandemia, y los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo. Estás escuchando Segunda Página con Diego Salazar y Cintia Capdevila. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del presidente Alberto Fernández, luego de que se conocieran una suba en los datos de la pobreza. Ahora más del 40% de los argentinos son pobres, ¿sí? Esto según las cifras que compartió y difundió el INDEC. El presidente afirmó que los datos de pobreza serían peores si el Estado no hubiera auxiliado durante la pandemia. Esto lo dijo durante un encuentro con la Pastoral Social, donde estuvieron participando empresarios, también diferentes dirigentes de sectores sociales. El desafío es construir una sociedad más igualitaria y equitativa. Nadie sobra en la Argentina, decía el presidente. Lo cierto es que los datos hoy reflejan esta situación muy difícil. Tenemos también una situación de salud marcada por lo que es la pandemia del coronavirus y una situación crítica en la economía del país también, ¿no? El INDEC informó que en el primer semestre del 2020 la pobreza ya alcanzó el 40,9%. Se habla de el primer semestre, ¿sí?, de los argentinos y de indigencia, Diego. Ojo que todavía falta, esto es lo que decías, ¿no? Estamos falta la totalidad del año. Porque y los primeros 6 meses, claro, y estamos ya transitando, casi pasando la mitad del segundo trimestre. Digo, va a ser peor. Yo no quiero alarmar, pero esos números van a ser mucho más elevados cuando termine el año. Una vez que se conocieron los datos, también muchos empezaron a preguntar, bueno, ¿y la UCA qué dice la Universidad Católica Argentina, no? Y le preguntaron a Agustín Salvia, ¿sí?, del Observatorio de la UCA, pero tenemos la voz, y Salvia lo que decía es, hay una incapacidad de hacer política a largo plazo. Y de esto se habló durante los últimos días y se va a hablar también durante la próxima semana, porque son datos alarmantes, datos preocupantes. Pero escuchemos qué decía Salvia. Pienso que la pobreza en Argentina es el emergente, es la punta de un iceberg que tiene mucho más fenómenos y implicaciones más complejas.
la línea que avanza sobre pensar que hay una especulación política creando pobres, yo pienso que es una simplificación. Creo que hay un problema político en la clase política argentina, que ha sido la incapacidad de poder poner en juego diálogos políticos, acuerdos políticos para pensar políticas de Estado de mediano y largo plazo. Hay un problema económico de fondo, no es el COVID. Antes del COVID ya teníamos este 35% de pobreza, con un 20 o 25% de pobreza estructural, y en realidad venimos teniendo niveles de arriba del 35% de pobreza en los últimos, del 25% en los últimos 15 años. Y del 30% ya después del año 2012, 2013, esos fueron los valores que se han mantenido en Argentina, crecieron en distintas crisis. Estás escuchando Segunda Página con Diego Salazar y Cintia Capdevila. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Agustín Salvia, ¿sí? Y habla por parte de esto que es el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, donde destaca esto, Diego, la incapacidad de hacer políticas pero a largo plazo, que era lo que veníamos hablando, lo que veníamos diciendo. Tenemos problemas en el país, problemas estructurales que acarreamos así. ¿Sabes cuáles son los problemas? Inflación, sí. Esto de pobreza, esto de inseguridad, que son pero temas más allá, Cintia, de eso, ¿sabes cuál es el gran problema que tiene la Argentina, el gran problema estructural? Es la falta de hacerse cargo y del chamullo y del verso y de la zaraza que dijo Martín Guzmán, de que no se pueden juntar los políticos. Los proyectos políticos no pueden llegar a un consenso, y nuestro gran problema es que no pueden idear y construir una Argentina del consenso. Todo el tiempo están todos peleándose, sea Macri, sea Cristina, Alberto ahora con un discurso que pasó de moderado a agrietador, a rompedor serial de cualquier tipo de acercamiento que puede llegar a existir con la oposición. Entonces, ese es el gran problema. Por eso después desencadena en todo esto que vos decís. Bueno, inflación, inseguridad. Se habla del quiebre que hubo también desde el 19 de septiembre aproximadamente, porque veníamos teniendo una imagen de unificación, unidad de distintos bloques, ¿no? Tanto oficialismo como oposición, y la foto del presidente con Larreta, con Kicillof, foto que se rompió, y mucho cortocircuito, ¿no? En medio de la pandemia, en medio de la crisis económica que estamos viviendo, crisis social también. Y lo cierto es que se levantan muchas voces, ¿sí?, en relación a la pobreza. Bueno, el investigador del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, también de la UCA, quien es Eduardo Donza, indicó, Diego, que hay que sentarse en una mesa, empresarios, formadores de precios, sindicatos, organizaciones sociales, universidades, Estado, para discutir un plan productivo, un plan, que es lo que se viene pidiendo, ¿no? Y de que muchos critican, dicen, el gobierno no tiene un plan, ¿no? El ministro de Desarrollo Social, voz oficial, sí, Daniel Arroyo, consideró que sin ayuda estatal el índice hubiese sido mucho más alto, y señaló que hay que rescatar a los que cayeron en la pobreza a través de la generación de empleo, también urbanizando los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos, ya que ahí, dice Arroyo, hay un gran plan de trabajo en ciernes. Patricia Bullrich, voz opositora, ex ministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta del PRO, dijo: ¿a quién se le ocurre cerrar 7 meses un país? Es una locura. Tenemos una enorme cantidad de casos y el país destruido, es lo que dijo Patricia Bullrich. Beatriz Arlo también es otra de las voces que se está escuchando durante los últimos días. Es escritora, es ensayista, columnista del diario Perfil. Dijo: yo creí que Fernández, por Alberto Fernández, el presidente, iba a tener mayor libertad, y no preví el imperio y la hegemonía que el kirchnerismo tiene en el Ejecutivo. Inocente. Es de lo que se está hablando, lo que hablan muchos, ¿no? Me llama la atención que una ensayista pero con la trayectoria de Sarlo haya pensado que Alberto podía llegar a ser algo distinto, más allá del discurso, porque la realidad es que los que conocemos el paño de la política se hace con territorialidad. Si no tenés territorialidad, no tenés mucho que hacer en la política más que política de escritorio. Y Alberto no tiene, pero porque no pudo construir, porque fue electo a dedo,
¿Y por qué no construyó algo propio? Si no construyó sobre bases que ya estaban hechas. ¿Por quién? Por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es la realidad. Todo nace desde quién eligió el candidato para presidente. Por eso. Bueno, nada para discutir. Datos de pobreza, decíamos, y nos quedamos ahí porque aumentó 15 puntos la pobreza después de la primera crisis del dólar en el 2018, Diego, y la indigencia se duplicó. Lo decía el presidente, hoy 4 de cada 10 argentinos es pobre en el país y... por otro lado, el presidente también, otra de las declaraciones que dijo durante la semana es no se vayan, hay un país que construir, porque esto también se está hablando, Diego, muchas personas que están tramitando para poder cambiarse, bueno, irse del país. 500 empresarios de Uruguay. Sí, 500 empresarios con mucha guita, con mucho dinero, ya se fueron a Uruguay. Y dirás, bueno, pero se fueron empresarios, sí, pero son, de esos 500, hacer el cálculo, que den 10, 15 puestos de trabajo con sus empresas, siendo muy, poco optimista, 10 o 15 trabajos, fácil, dan 40 o 50. Que 500 se vayan es doloroso para la Argentina. Bueno, lo cierto es que nunca Argentina había perdido tanta calidad de vida en poco tiempo. Muchos desde el oficialismo dicen, bueno, la pandemia, y desde la oposición y otros sectores también dicen, no, la cuarentena, la gestión. Lo cierto es que hay una clase media que empobreció, ¿sí?, de manera rápida, y nacen preguntas, Diego, ¿por qué otros países no fabrican tantos pobres como este país en el contexto que se está viviendo, ¿no? En el 2020, 2,5 millones de personas entraron a la pobreza, personas que nunca antes habían pedido una ayuda social, un plan social, o nunca fueron a un merendero. Todos los que no pudieron trabajar durante la cuarentena es el sector, Diego, más perjudicado, o aquellos que fueron echados, suspendidos, o le bajaron el sueldo, algo que sucedió y que muy poco se habla, ¿no? Lo cierto es que la gran mayoría tuvo como el único ingreso el IFE, con que es 10.000 pesos por mes. No, cada 2 meses, Cintia, cada 2 meses. Cada 2 meses, porque eso también hay que remarcarlo. 10.000 mangos por cada bimestre. O sea, ¿quién puede vivir con eso cuando la canasta básica te dice que son 45.000 al mes? ¿Es una ayuda o un castigo eso? Pregunto. Bueno, lo cierto es que hoy en Argentina 6 de cada 10 argentinos recibe algún beneficio social, de esto también se está hablando, 60% de la población. Y decíamos, nacen muchas preguntas, ¿no? ¿El Estado puede sostener para toda la vida ese 60%? 7 millones... Es que el Estado no lo sostiene, los privados y se están yendo los privados, Cintia, ese es el problema. 7 millones de aportantes contra 18 millones de argentinos que están recibiendo hoy la ayuda del Estado, ¿no? Y de esto se va a hablar, se habla, es la peor crisis de los últimos 15 años. Hoy el país, por otro lado, no vemos que se discuten otras cosas. ¿Sí? No se discuten los verdaderos problemas sociales de la gente. Esto es lo que se está viendo, ¿sí? Pero hay mucho que decir, ¿no? Porque qué pasará, después vamos a estar comentándote qué espera y qué hará el gobierno, ¿no? Porque se viene una semana clave. Será una semana para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El martes llega a Buenos Aires la primera misión del fondo, que es enviada por Kristalina Georgieva, ¿sí? Bueno, lo cierto es que el 2021 la economía va a crecer 4,5% más, vamos a pelear día a día, estamos en el mejor lugar, en el peor momento, esto es lo que señalan desde el gobierno nacional. La pobreza es del 40,9%, pero la recibimos en 35%, el desempleo llegó al 13,1%, pero el mundo supera el 17%, es lo que dicen desde el gobierno. La caída del Producto Bruto Interno del 19,1%, la falta de dólares en las reservas y el crecimiento de la pobreza encendieron, Diego, ahora todas las alarmas. Bueno. ¿Cuál es el plan? ¿Sí? Es la pregunta, la pregunta del millón. Enseguida continuamos en segunda página.